Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿cómo vemos la realidad de lo que está sucediendo una vez que se dio este decreto ejecutivo 730 que declaró el terrorismo como amenaza al Estado? Bienvenido, Hugo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Realmente no tiene relación directa con el decreto 730, ni el 755 que también nos estableció el reglamento del uso legítimo de la fuerza. En realidad, la policía no ha dejado de enfrentar a la delincuencia, la policía no ha dejado de luchar contra la delincuencia estructurada, organizada, que hoy lamentablemente está asolando el país. Hemos visto actos de terrorismo que no han cesado, hay enfrentamientos. Yo no comparto la visión del ministro de hacer esto un marcador de un partido de fútbol, ¿no? Es decir, policías 43, delincuentes cero. O sea, no es una cuestión de quién mata más a quién, es una cuestión de aplicar la ley y de entender que la ley está para defender a todos los ciudadanos. De acuerdo. ¿Sí? Yo parto de que para mí es un absurdo pensar que, y lo releva el ministro en cada uno de sus Twitter, ¿no? De cómo vamos avanzando en este marcador de muertos, de cuántos muertos ha causado la policía, y en realidad la policía no sale a matar, la policía sale a preservar la vida. Los policías no salen a matar delincuentes, los policías salen a judicializar acciones y ponerlos a órdenes de autoridades competentes. Si en el evento se produce una acción en la que se pone en riesgo la vida propia de los policías o la de terceros, lamentablemente la policía tendrá que actuar y neutralizar estas agresiones. La consecuencia puede ser que una persona resulte herida o muerta, pero eso no es un efecto deseado por la institución. Por lo tanto, yo he criticado mucho este marcador de cómo vamos avanzando en muertes para decir que cada día la delincuencia está siendo combatida. No se combate la delincuencia por el incremento de muertos, se combate con el incremento de acciones. Yo Así creo es. que hasta el día de hoy el ministro no ha mostrado una política pública de seguridad, no nos ha indicado cuáles son las acciones que se están ejecutando de Ujú. manera clara y categórica. Hace poco un candidato salía recorriendo la frontera norte y mostrando la permeabilidad de la misma y diciendo que cuando él sea presidente van a controlar al fin las fronteras. Lo que queda en claro es que existe este momento un descontrol de las fronteras, cuando casi todos los delitos que se están cometiendo son delitos de frontera. Es decir, son delitos en los que el narcotráfico no se fortalece con la producción de droga interna, se fortalece con la exportación de droga. Y ese traslado de droga de manera ilegal es lo que ha fortalecido las economías criminales. Escuchaba a la persona que me precedió en la intervención la necesidad de trabajar con la detección temprana de capitales ilícitos. Yo estoy totalmente de acuerdo en ello, pero hay que entender que ya existe en este momento unidades especializadas de la policía que se dedican precisamente hacer un análisis de lavado de activos. La ULA, la Unidad de Lavado de Activos de la Ujú. Policía Nacional, tiene personal altamente especializado y además que se realizan trabajos de manera conjunta con otros países en lo que son los principios de colaboración policial internacional y colaboración penal internacional. ¿Es necesario fortalecer? Por supuesto que sí. Lo preocupante es cuando se ve la política pública simplemente como una condición de cifras. Las políticas públicas en realidad se tienen que ver en la satisfacción del ciudadano, en la tranquilidad del ciudadano, en poder realizar actividades económicas lícitas en cualquier tipo, en cualquier ámbito, y saber que uno tiene el respaldo del Estado, y no tener el miedo a que si uno sale a comer en la noche puede ser asaltado, no importa dónde esté, que no existe un precepto este momento claro de cuál es la intervención. La policía comunitaria se ha visto desbordada realmente en su accionar. La policía comunitaria no funciona como nosotros la concebimos hace 18 años atrás. Tiene que haber evolución y estos cambios obligatoriamente nos deben llevar a tener una política pública en la que se modifiquen los escenarios, Ah, que se deje de poner micro cuarteles, que son las UPCs,
que están en muchos casos abandonadas, en pésimas condiciones, no solamente para brindar un servicio a los ciudadanos, sino de brindar las condiciones mínimas indispensables para los propios policías. Son realidades que tenemos que enfrentar y llenarnos de verdades, es decir, el país no puede llenarse de expectativas, ofrecimientos o mentiras. Bueno, pasa es que hay mucha gente que quiere que la situación de la seguridad ya se solucione, ¿no? Ahora, Hugo, hablando de esta situación tras lo que ocurrió con la firma del decreto 730 que declaró el terrorismo como amenaza de Estado, ¿qué cambios ha habido? Porque me acuerdo haber conversado con usted en estos micrófonos y que, bueno, usted mencionaba que quizás no cambie mucho las cosas, y- pero viendo ya en la práctica, después de que se dio este decreto y las acciones que ha tomado de alguna manera el gobierno, ¿ha cambiado en algo la situación? Yo no creo que haya un cambio radical, le soy muy honesto. Siempre tenemos toda circunstancia que produce un efecto violento, genera un shock social, inmediatamente tiene una respuesta. Y obviamente la reducción de los índices de forma inmediata, cuando son respuestas a parche, es decir, ante el evento se produce inmediatamente una respuesta, obviamente que reduce ciertos indicadores, pero no son sustentables en el tiempo. Si De nosotros acuerdo. tenemos el ataque a una UPC, y mañana tenemos todo el sector lleno de policías, es obvio que en ese sector va a reducirse la delincuencia por los 3 o 4 días o 10 días que Ujú. permanezca la policía. Pero si no se toman acciones y políticas públicas sustentables, lo que tenemos es que esto vuelve a un estado de abandono, eh, como el que motivó la primera agresión. Lo que hemos visto hasta el día de hoy, el decreto que calificaba el terrorismo como una amenaza, hay que recordarlo históricamente, se declara el terrorismo como una amenaza, se establece en el artículo 2 que las fuerzas del orden del Estado ecuatoriano, policía, fuerzas armadas, salgan y combatan con todo el interés y con todos los medios del decreto, perdón, al terrorismo. El artículo 3 decía que se preparen las cárceles para la llegada de los policías. Y 2 días más tarde salen los comandantes de la policía y de las Fuerzas Armadas diciendo que no se ha calificado ninguna organización como terrorista y que no se va a perseguir de manera primigenia el terrorismo, sino que se va a perseguir el delito, lo cual deja fuera de la ecuación a las Fuerzas Armadas, porque ya no tenemos organizaciones terroristas calificadas como tales. Claro. Se calla totalmente el sistema de seguridad pública a la relación del terrorismo y se empieza a continuar con las acciones de prevención de delito que básicamente son las que se han venido llevando desde hace 15 años de atrás. Entender esto nos lleva a otra posición que tenemos que ampliar un poco más. ¿Sí? El país está viviendo un periodo de transición, está viviendo una fase en la que no tenemos la asamblea, que se gobierna vía decreto ejecutivo, que los decretos ejecutivos tienen limitantes para poder generar cambios reales, que las acciones de este momento no son estructurales, son mucho acciones de propaganda de un lado y de otro, ¿no? Ujú. Tenemos, como decía, candidatos que nos ofrecen todo desde de la futura legislatura en 18 meses. Tenemos candidatos presidenciales que van a solucionar el problema del país en 3 meses y que creen que esto es un tema de llegar y posicionarse, pero no vemos un verdadero análisis de la problemática nacional. Hay sí elementos que son fundamentales. ¿De dónde viene la economía criminal? ¿Cómo se ha sustentado en el tiempo? ¿Por qué no se han atacado? ¿Por qué no se han reforzado los puertos, aeropuertos y fronteras? Si tenemos delitos que basamos el narcoterrorismo, habla esencialmente de la movilización por frontera de armas, municiones, explosivos, droga y dinero. ¿Sí? Todas estas condiciones nos obligan a que se fortalezcan estos elementos. Pero a lo largo del tiempo, lo que menos hemos visto es un fortalecimiento de las acciones en los puertos, del Ujú. fortalecimiento en frontera, como repetía. Un candidato muestra la vulnerabilidad y la facilidad que es cruzar la frontera, ¿sí? Además lo hace con todo un sistema de publicidad para demostrar lo fácil que es. Recorre un vuelo en helicóptero en línea de frontera sin ningún tipo de control. Y finalmente nosotros vemos que no hay una respuesta del Estado que diga, hey, sí tenemos control en las fronteras, sí estamos con presencia permanente, sí estamos ejecutando controles. Existen equipos móviles de carreteras que están ejecutando. La verdad, en realidad no existe eso. Sí, en la práctica nosotros sí hemos evidenciado que esta falta de conceptos de política pública, no hay un fortalecimiento de lo que significaría el SNAI para que
si tenemos una cantidad que se ha incrementado de detenidos a tener casi 60.000 personas privadas de la libertad, ¿cuál es la visión que tenemos de una reinserción social de estas 60.000 De personas? una rehabilitación que es inexistente, ¿no? Si esto es inexistente y convertimos a las cárceles en baluartes de la delincuencia en vez de que sea un punto de control y castigo, entre comillas, de lo que significa haber cometido un delito muy grave, ¿sí? Lo que tenemos en realidad son bastiones de la propia delincuencia y no se ha roto este esquema. O sea, hasta el día de hoy no se han realizado intervenciones en la cárcel de Esmeraldas, pese a que es el bastión de los tiguerones en la provincia, que se lo ha evidenciado en múltiples ocasiones, pero no ha habido una verdadera intervención en la cárcel de Esmeraldas. Hasta el día de hoy no tenemos control en muchos de los sitios de las cárceles, en la propia cárcel de Guayaquil. Seguimos viendo como un gran éxito que los militares entran y encuentran radios, armas, inclusive una chanchera dentro de la cárcel. Sí, Increíble, ¿no? sí, cuando ha estado en 5 emergencias, declarado la emergencia nacional y movilizado todas las Fuerzas Armadas que entraron a hacer ese control, son las que están en la puerta controlando las cárceles. Entonces, no nos presenten como un éxito lo que se encuentra adentro, cuando nunca debe haber entrado, porque son ellos mismos los que estaban en la puerta. Este tipo de cosas son las que a uno le preocupa porque dice, ¿dónde está la política pública? ¿Dónde están las congruencias de las acciones del Estado? Finalmente, el Estado, el gobierno, que es la representación de la administración y del orden de las políticas públicas de un Estado, ¿sí? En este caso se ha vuelto prácticamente un fantasma, una sombra, que nos dice lo bien que estamos cada vez que escuchamos. Yo cada vez que escucho una cadena nacional o que escucho una rendición de cuentas de uno de los ministros, realmente digo, estamos en Suiza, solo que no nos hemos dado cuenta. Y la realidad es otra. La realidad es otra. Ahora, Hugo, para hablar de las propuestas de ciertos candidatos, por ejemplo, he escuchado a algunos candidatos decir que hay que militarizar las fronteras. ¿Y cómo vemos esta propuesta? ¿Esto es posible? ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se hace ahora, por ejemplo? Bueno, de hecho es irrisorio pensar en esto, ¿no? O sea, irrisorio desde el punto de vista de que las fronteras son responsabilidad de los militares. Entonces, hablar de militarizar las fronteras, es decir, no tenemos a nadie cuidando la puerta de entrada, cuando en realidad tenemos un gasto enorme en lo que son Fuerzas Armadas, en comprar nuevos equipos para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, precisamente para el resguardo de las fronteras. Entonces, hablar de militarizar significa que existe un reconocimiento de la inexistencia de Fuerzas Armadas ahí, y no es así. Lo que tenemos es que racionalizar los esfuerzos de Claro, todos los estamentos del Estado. Es decir, Fuerzas Armadas tienen que esforzarse o establecer su esfuerzo de lucha contra la delincuencia, controlando lo que es su ámbito de responsabilidad, las fronteras del Ecuador, y colaborar eventualmente en ciertos eventos desbordados con la Policía Nacional. Pero el pretender, que es lo que se ha venido escuchando en estos últimos años, que la policía tenga como su fuerza auxiliar a las Fuerzas Armadas, es realmente impresentable porque claro. son dos conceptos totalmente diferentes. El trabajo de la policía es uno, el de Fuerzas Armadas debe ser otro. El control de puertos, aeropuertos, de áreas portuarias, como lo que pasó, e impresentable igualmente en Guayaquil, e impresentable igualmente en los puertos de Esmeraldas, donde entraron grupos armados a atacar y se fueron por el río, sin que haya una respuesta, siendo esta una capital de provincia, sin que tengamos una respuesta de la Armada de forma inmediata para neutralizar este tipo de acciones o que no se hayan podido prevenir, nos dice mucho de lo que realmente está pasando. De que veamos que, como decía, que a través de una hacienda que una persona puede entrar y salir del país, significa que si la frontera es permeable, es muchísimo más cuando no existen controles en las carreteras, cuando no existe un buen sistema de monitoreo. No hay ninguna frontera en el mundo, ni siquiera la que existe entre México y Estados Unidos, que sea absolutamente invulnerable, pero sí son permeables como las nuestras, nos ponen a expensas del ingreso y salida Por de la supuesto. delincuencia. Y no nos olvidemos algo, hasta el día de hoy, el Ecuador no ha cambiado realmente sus políticas migratorias. El ingreso de personas que entran en estado de mendicidad al país, bajo el sticker de que entramos como turistas y que los vemos por todas las calles, plazas, parques, y algunos de ellos lamentablemente siendo objeto de explotación sexual, explotación infantil e inclusive engrosando las filas de la delincuencia porque llegan en una condición famélica al país y que no existan puntos de acogida, que no haya cambiado las políticas públicas respecto de esta problemática latinoamericana,
realmente nos dice mucho de qué es lo que se está haciendo en los ministerios de Interior, Gobierno y todo el sistema de seguridad. No nos olvidemos que la política pública nace de los Ujú. ministerios y la aplicación de la misma se la ejecuta a través de la policía y de las Fuerzas Armadas. Por eso cuando yo escucho a un candidato igualmente, y perdón que le tome como referencia, pero cuando escucho, yo fui miembro de alguna milicia, ¿sí? Y por eso conozco de seguridad, realmente me dice mucho que es mucho una expresión de lo que no se conoce. El conocimiento tiene que ir de lo macro a lo micro y viceversa, ¿sí? Siempre considerando que las políticas públicas son los macros que hay que entender cómo funciona el país, cuáles son las verdaderas herramientas, que ya existe en este momento una serie de herramientas, que no es necesario llegar y romper todo, botar todo, sino fortalecer lo que está Ujú. funcionando adecuadamente y reestructurar, reorganizar y reformular eventualmente políticas públicas, leyes que fortalezcan esta política pública. Pero si pedimos el fortalecimiento de la ley sin tener una nueva política pública, tenemos los absurdos que tenemos el día de hoy. O se quedan en papel sin ejecutarse, amigos. Son las 8 en punto. Conversamos con Hugo Espina, especialista en Derecho Penal. Hablamos acerca de los operativos para frenar la amenaza terrorista y cómo, qué es lo que ha cambiado a partir del decreto ejecutivo 730 que declaró al terrorismo como amenaza al Estado. Ahora, Hugo, usted cuestionaba esta situación de especie de marcador que se ha dado sobre el número de personas abatidas por la policía, que en realidad, pues usted menciona lo que hace la policía es precautelar la vida y no estamos contabilizando en realidad a quienes van abatiendo en el camino en su tarea. Ahora, quizás lo que podemos decir ha cambiado es que ya no se está judicializando quizás estas acciones, ya no están yendo policías presos o esto tampoco ha cambiado. No ha cambiado, en realidad lo que tenemos es este marcador es delincuentes abatidos versus policías no detenidos. Pero no nos olvidemos que todo evento en el que se produce la lesión o muerte de una persona es materia de un proceso judicial. Y cuando esto se evidencie, y porque hoy tenemos un gobierno, mañana habrá otro, que diga que una política pública no de neutralizar al delito, sino a las personas que lo cometen, ¿sí? Nosotros estaremos ante una política de Estado que puede ser considerada una grave vulneración del derecho humano a la preservación de la vida. Yo no estoy de acuerdo con la delincuencia en ninguna de sus formas, pero tampoco estoy de acuerdo en el que se haga un marcador donde se crea que el éxito es el número de muertes causadas. Lo que debemos tener nosotros es el número de acciones delincuenciales neutralizadas, los actos de prevención que ejecuta la policía, que son muchísimos, que tienen que ser relevados por el comandante de la policía. Las acciones de los policías tienen que ser relevadas por los comandantes de los policías, por quienes están con ellos en la calle. Las acciones del Ministerio Público tienen que ser relevadas justamente sobre las acciones de la política pública de seguridad, que como digo, hasta el día de hoy no se ve. El tener una persona que en algún momento yo le dije fue, lo he puesto en algunos twitters, indicar que el ministro para mí se convirtió en un cronista de Crónica Roja, valga la redundancia, porque nos va narrando en su Twitter todas las acciones que la policía va ejecutando, deteniendo una banda, que se detuvieron a 2 personas con un arma, y esa no es la función de un ministro. El ministro está para los macros de, por ejemplo, que la policía cuente con la logística necesaria, que la policía tenga la seguridad en las operaciones dentro de su ámbito de responsabilidad, que se cuente con los patrulleros, que se tenga políticas públicas de cómo va a funcionar lo que son unidades de inteligencia, cómo van a funcionar las unidades de prevención, cómo Ujú. van a funcionar las unidades de lo que antes era la policía comunitaria, que definitivamente ya no lo es, pero este híbrido que tenemos el día de hoy, que es más o menos lo que funciona en el día a día, y que no es lo mismo el sistema de política comunitaria en Guayaquil que en Quito. Sin embargo, seguimos manteniendo una dirección de política de policía comunitaria. Y esto es lo que a los ciudadanos nos interesa. ¿Con quién tengo que contactar yo ante un evento delictivo? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿En qué tiempo se responde? ¿Cómo se va a estructurar detrás de la respuesta que no llegue el policía y me diga presente la denuncia en la fiscalía, sino que hay una verdadera intervención y una acción, que el ciudadano sienta que su vida es importante para el Estado, que el ciudadano sienta que está respaldado por las acciones de una institución por la cual se financia con el esfuerzo de todos los ciudadanos, que es la Policía Nacional, y las mismas Fuerzas Armadas, que cumplen misiones específicas, que ninguno de los dos tiene una injerencia de uno contra el otro, que es lo que hemos visto. Así es. Muchas veces vemos operativos de los que salen Fuerzas Armadas diciendo, nosotros les capturamos en ejercicio de control, y es cuestión de seguir las redes de la policía y las redes de las Fuerzas Armadas. Y vemos que en las dos se autoproclaman los que manejaron el operativo.
Al ciudadano en común no le interesa eso, le interesa el resultado, nos interesa la seguridad, nos interesa la tranquilidad, nos interesa que los comandantes se coordinen en acciones para que tengamos un resultado diferente de lo que hemos venido viviendo. Que provincias como Esmeraldas, como Los Ríos, como Guayas, como El Oro, como Pichincha, tengan una fortaleza en la presencia de Fuerzas Armadas y Policía, que son muchísimos, pero que sus operativos sean coherentes y conjuntos. Que el control de tránsito, por ejemplo, nosotros vemos un descontrol de las motos que están de repartición, de los servicios de repartir alimentos y comidas y una serie de cosas que driblan por los carros, que generan inseguridad, que transportan droga, que se cometen delitos, que los vemos en los operativos realizados, pero no hay una coordinación con las unidades de tránsito para que se controle a quienes están en estas motos, Claro. que no vayan dos personas, que tengan las estructuras coherentes como para que haya una seguridad mínima indispensable para la vida de esas mismas personas, para que no se sigan incrementando las cifras de accidentes de tránsito cometidos o en los que participan estas motos y estas acciones. Entonces, como digo, es una congruencia, no de una, sino de múltiples entidades del Estado ecuatoriano para tener un mejor resultado en función de ciudadanía, gobernabilidad y sobre todo que la seguridad no es un eje de simple represión, es un eje de prevención, de coordinación y de políticas públicas.